Hola, bienvenidos a Historia y Mitología, el canal donde desglosamos de forma sencilla y entretenida los temas históricos y mitológicos más interesantes. Hoy vamos a hablar sobre una de las religiones más influyentes del mundo, el Islam. ¿Sabías que en tan solo un siglo el Islam pasó de ser una religión casi desconocida en el desierto árabe a convertirse en una de las mayores potencias religiosas y políticas del mundo? En este video descubrirás cómo fue posible y cómo se desarrollaron las diferentes ramas de esta fascinante religión. Si alguna vez te has preguntado cómo surgió el Islam, cómo logró expandirse tan rápidamente y por qué existen diferentes corrientes dentro de la religión musulmana, este es tu video. Acompáñanos durante los próximos minutos y lo aprenderás de forma clara y rápida. Para entender el surgimiento del Islam, primero debemos mirar cómo era Arabia antes de la llegada de Mahoma. La península arábiga, situada entre Asia, África y Europa, estaba habitada principalmente por tribus nómadas que vivían del comercio y la ganadería. En su mayoría eran politeístas, adoraban a múltiples dioses y también rendían culto a los jinns, espíritus de la naturaleza. En la ciudad de la Meca, el centro religioso y comercial más importante, se encontraba la Kaaba, un santuario donde las tribus depositaban sus ídolos. Además del politeísmo, en Arabia también convivían pequeñas comunidades de judíos y cristianos. Aunque estas religiones monoteístas ya estaban presentes, el Islam ofreció algo novedoso y unificador. El Islam comienza con una sola persona, Mahoma. Nació en el año 571, en la Meca. Era huérfano desde joven y se crió bajo la tutela de su abuelo y luego de su tío, quienes le inculcaron los valores del comercio. De joven, Mahoma ganó reputación como un hombre honesto y justo, lo que le permitió casarse con Jadicha, una rica viuda que se convirtió en su gran apoyo personal y espiritual. Pero todo cambió cuando, a los 40 años, Mahoma se retiró a una cueva en el monte Hira para meditar. Según la tradición islámica, aquí recibió su primera revelación del arcángel Gabriel, quien le transmitió las palabras de Dios. Durante los siguientes 20 años, Mahoma recibió más revelaciones, las cuales fueron recopiladas más tarde en el Corán, el libro sagrado del Islam. El mensaje de Mahoma era simple pero poderoso. Dios es uno solo, Alá, y Mahoma es su profeta. Esta idea monoteísta era revolucionaria en la sociedad árabe de la época, acostumbrada al politeísmo. Mahoma predicaba no solo la adoración a un solo Dios, sino también valores de justicia social, igualdad y misericordia. Al principio, Mahoma y sus seguidores enfrentaron una fuerte oposición en la Meca. La élite comerciante veía su mensaje como una amenaza para el status quo, pues la Kaaba, que era un centro de culto politeísta, atraía a miles de peregrinos y generaba grandes ingresos. En el año 622, Mahoma y sus seguidores se vieron obligados a emigrar a Medina, una ciudad al norte de la Meca. Este evento, conocido como la Hégira, marca el inicio del calendario islámico. En Medina, Mahoma no solo fue aceptado como líder espiritual, sino también como líder político y militar. Aquí estableció la primera Umma, o comunidad de creyentes, y logró unir a las tribus de Medina bajo la bandera del Islam. Desde este momento, el Islam comenzó a ganar cada vez más adeptos y a consolidarse como una fuerza política. En el año 630, Mahoma regresó a la Meca con un ejército de seguidores y conquistó la ciudad sin derramar sangre. Tras su victoria, destruyó los ídolos paganos de la Kaaba y la consagró como el lugar más sagrado del Islam, un símbolo de la pureza del monoteísmo. Mahoma falleció en el año 632, dejando a la joven comunidad musulmana sin un claro sucesor. Aquí es donde surge la primera gran división del Islam. La pregunta central era: ¿quién debía liderar a los musulmanes después de la muerte del profeta? Los primeros musulmanes decidieron elegir a Abu Bakr, uno de los amigos más cercanos de Mahoma, y su suegro, como el primer califa, que significa sucesor. Así nació el califato. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo con esta elección. Algunos pensaban que el liderazgo del Islam debía recaer en Alí, primo y yerno de Mahoma. Estos creyentes sostenían que solo los descendientes directos del profeta, a través de Alí y su esposa Fátima, la hija de Mahoma, debían tener el derecho de gobernar la comunidad musulmana.
Así surgió la rama chiita del Islam. Los sunitas creen que cualquier miembro de la comunidad que demuestre ser un buen líder puede ser califa, mientras que los chiitas creen que el liderazgo debe mantenerse dentro de la familia del profeta. Aunque esta división comenzó como una cuestión política, con el tiempo, las diferencias teológicas y rituales entre ambas ramas también se fueron profundizando. Hoy en día, aproximadamente el 90% de los musulmanes en el mundo son sunitas, mientras que el 10% son chiitas, con grandes comunidades chiitas en países como Irán, Irak y partes del Líbano. Si bien estas diferencias empezaron hace más de 1000 años, el conflicto entre sunitas y chiitas aún tiene consecuencias en la política y la sociedad de varios países musulmanes. Aunque los sunitas y los chiitas son las dos ramas principales, existen otras corrientes importantes dentro del Islam. Los ibadíes, por ejemplo, son una rama minoritaria que se encuentra principalmente en Omán. A diferencia de sunitas y chiitas, los ibadíes creen en una interpretación más estricta y conservadora del Islam, aunque no han tenido la misma proyección global. Por otro lado, también está el sufismo, que no es exactamente una rama, sino más bien una corriente mística dentro del Islam. Los sufíes buscan una conexión directa y personal con Dios a través de la meditación, el canto y la danza. Quizás hayas oído hablar de la famosa danza de los derviches giradores en Turquía, un ejemplo de las prácticas sufíes. El sufismo se ha extendido tanto dentro de las comunidades sunitas como chiitas, ofreciendo una dimensión más espiritual e introspectiva del Islam. Además de su expansión política y religiosa, el Islam también vivió un periodo de esplendor cultural y científico durante la llamada Edad de Oro del Islam, entre los siglos 8 y 14. Durante este tiempo, la civilización islámica hizo avances notables en campos como la astronomía, la medicina, las matemáticas y la filosofía. Eruditos como Avicena, en medicina, y Al-Juarizmi, en matemáticas, cuyos trabajos sentaron las bases de lo que hoy conocemos como álgebra, fueron figuras centrales de este periodo. También florecieron las artes, con grandes obras de arquitectura como la Mezquita de Córdoba en España y la Alhambra en Granada. Este legado sigue siendo motivo de orgullo para muchos musulmanes hoy en día, y es una parte fundamental del impacto que el Islam ha tenido en la historia mundial. El Islam no solo ha sido una religión, sino también un motor de avances culturales y científicos que siguen influyendo en nuestras vidas. ¿Quién iba a imaginar que un mensaje recibido por un hombre en una cueva podría transformar el mundo de tantas maneras? En resumen, el Islam es una religión con una historia rica y compleja. Desde sus humildes comienzos en el desierto de Arabia con Mahoma, hasta su expansión global y su influencia en la ciencia, la cultura y la política, el Islam ha jugado un papel central en la historia de la humanidad. A pesar de las divisiones entre sunitas, chiitas y otras ramas, los musulmanes siguen compartiendo una creencia común. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia del Islam y sus ramas. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con alguien que creas que podría disfrutarlo. Nos vemos en el próximo video de Historia y Mitología. ¡Hasta pronto!